Aplicaciones del movimiento armónico simple. Dentro de las aplicaciones consideraremos tres sistemas físicos que actúan bajo el movimiento armónico simple. El primero de ellos es el oscilador de torsión. Este consiste en un disco suspendido de un alambre o flecha que está unido al disco en su centro de masa. El alambre está fijo a un soporte sólido y al disco. Luego hacemos que el disco gire y ese es el oscilador. Si trazamos una línea radial desde el centro hasta un punto P en el borde del disco y hacemos que el disco gire en el plano horizontal de modo que la línea OP se mueva hasta la posición OQ, el alambre se torcerá y luego con el alambre así torcido se va a ejercer una torca de restitución sobre el disco y esto provocará que tienda a girar de nuevo hacia su posición de equilibrio. Se encontró experimentalmente que para desplazamientos pequeños la torca de restitución es directamente proporcional al desplazamiento angular. Esta básicamente es la ley de Hooke, donde kappa es la constante del alambre, al igual que en el caso de la ley de Hooke lo era la constante del resorte K, y a esta constante se le va a llamar constante de torsión. El signo negativo que aparece en esta ecuación indica el carácter restitutivo de esta torca, pues está dirigida siempre en sentido contrario al desplazamiento que lo estamos representando acá con θ. Esta ecuación cumple con la condición del movimiento armónico simple en el que se requiere que la fuerza sea directamente proporcional al desplazamiento. La ecuación del movimiento para este sistema se basa en la forma angular de la segunda ley de Newton. De manera que igualando estas dos ecuaciones obtenemos esta expresión y si la reacomodamos pues vamos a llegar a una ecuación que formalmente es muy similar a la ecuación diferencial del movimiento armónico simple que veíamos en casos anteriores. Básicamente el análisis para buscar la solución general sería el mismo que se hizo para el caso del sistema masa-resorte. Por lo tanto, la forma de la solución general o de una de las soluciones generales para esta ecuación sería esta, que el desplazamiento va a ser igual a un desplazamiento máximo multiplicado por el coseno de omega t más phi. En este caso vamos a tener que θ sub m representa el desplazamiento angular máximo, al igual que teníamos el caso de la amplitud cuando estábamos analizando el sistema masa-resorte. Hay que hacer notar que omega representa la frecuencia angular y no como en el caso de la cinemática angular cuando omega era la velocidad angular. En este caso esta frecuencia angular viene dada por esta ecuación, es la raíz cuadrada de kappa sobre i, es decir, la raíz cuadrada de la constante de torsión dividida entre el momento de inercia. Si vemos, formalmente equivale a la frecuencia angular que era k sobre m, la constante del resorte entre la masa. Entonces formalmente son similares ambas frecuencias angulares y a partir de esto podemos encontrar también el periodo de oscilación que tendrá este sistema de péndulo de torsión y la frecuencia. Un ejemplo de péndulo de torsión es por ejemplo la balanza de Cavendish que se utilizó para medir la fuerza gravitatoria. Y también se utilizó un modelo muy similar para poder establecer la fuerza electrostática en el caso de las cargas eléctricas. Con el péndulo de torsión a menudo se mide el tiempo, como es en el caso del volante de un reloj mecánico, donde la torca de restitución es proporcionada por un resorte espiral. Otra de las aplicaciones del movimiento armónico simple es el péndulo simple. Un péndulo simple es un sistema idealizado de una partícula másica que está suspendida de un cordón largo, ligero e inextensible. La masa se lleva hacia un lado de su posición de equilibrio y luego se suelta. Entonces el péndulo oscilará en un plano vertical bajo la influencia de la gravedad. Es sencillo. Ahora vamos a determinar el período del movimiento de un péndulo simple.
Vemos en la figura que el cordón está formando un ángulo θ con la vertical. Las fuerzas que están actuando en este momento sobre la masa que oscila son, primero, el peso que viene dado por masa por gravedad y luego la tensión que ejerce la cuerda, que la representamos con la letra T. Dado que el movimiento que está teniendo esta masa va a tener lugar a lo largo del arco del círculo de radio L que tenemos acá, vamos a elegir los ejes tangentes al círculo y paralelo al radio. El peso entonces lo vamos a descomponer en una componente radial dada por masa por gravedad por el coseno del ángulo y la componente tangencial dada por la masa por la gravedad multiplicada por el seno del ángulo. La componente radial de la fuerza suministra la aceleración centrípeta necesaria para mantener a la masa moviéndose a lo largo del arco circular que viene dado por X es igual a L por θ. La componente tangencial es la fuerza de restitución que actúa sobre la masa y por lo tanto tiende a regresarla a su posición de equilibrio. La fuerza restitutiva entonces la escribimos como el negativo de la componente tangencial. Y hasta aquí todo bien, pero al observar la fuerza restitutiva observamos que no es directamente proporcional al desplazamiento θ, sino directamente proporcional al seno del desplazamiento. Por lo tanto, eso nos implicaría que el movimiento descrito no es un movimiento armónico simple, como veíamos para el caso del sistema masa-resorte, en el que la fuerza venía dada por la ley de Hooke era directamente proporcional al desplazamiento, o el caso del péndulo de torsión, en el que el torque era directamente proporcional al desplazamiento angular. Sin embargo, si θ es pequeño, si el desplazamiento angular es pequeño, entonces se tiene que el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo, pero expresado en radianes. Veamos, por ejemplo, si tenemos un ángulo dado por 5 grados sexagesimales, convirtiendo estos radianes sería 0.0873 radianes, y calculando el seno de 0.0873 radianes, esto nos da como resultado 0.0872. Vemos que este valor difiere solo en un 0.1% aproximadamente del valor de θ. El desplazamiento a lo largo de esta longitud de arco, que es X igual a Lθ para ángulos muy pequeños, es básicamente una línea recta. Y por lo tanto, si suponemos que el seno de θ es básicamente θ o es aproximadamente θ, vamos a poder escribir la fuerza de restitución como el negativo de la masa por la gravedad multiplicada por el ángulo. Acá podemos sustituir este valor para no estar trabajando con el desplazamiento angular de la longitud de arco. Despejamos θ y lo sustituimos en esta ecuación. Lo que vamos a obtener es esta expresión de acá. Si hacemos acá un reordenamiento de los términos, llegamos a que la fuerza restitutiva en el caso del péndulo simple va a ser igual a el negativo de la masa por la gravedad entre la longitud de la cuerda, y todo esto multiplicado por el desplazamiento X. La fuerza de restitución es finalmente directamente proporcional y opuesta al desplazamiento. Pero ojo, que esta ecuación se cumple solo para pequeños desplazamientos, porque ese es exactamente el criterio que se debe cumplir para que se produzca el movimiento armónico simple. Si observamos esta expresión que tenemos acá, vemos que formalmente es igual a la ley de Hooke. Y entonces podemos ver que la constante de proporcionalidad entre la fuerza y el desplazamiento viene dada por esta expresión: la masa por la gravedad entre la longitud de la cuerda. Ahora, en el caso de la ley de Hooke, cuando sacábamos el período aplicando la ley de Hooke, encontrábamos que este era igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa entre la constante de proporcionalidad entre la fuerza y el desplazamiento. Si sustituimos acá el valor de K por la expresión que acabamos de encontrar, tendremos esto, que el período va a ser igual a 2pi entre la raíz de la masa dividido entre el peso dividido entre L.
Si hacemos acá una simplificación, vamos a obtener que finalmente el período va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda entre la gravedad. Vemos que esta ecuación nos indica que el periodo de oscilación de un péndulo simple es independiente de la masa y únicamente va a depender de la longitud de la cuerda que se tenga y del valor local de la gravedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede si las oscilaciones no son pequeñas? Hemos puesto como restricción que el ángulo de oscilación sea menor a 5 grados. Debe ser muy pequeño para que se cumpla la condición del movimiento armónico simple. Pues se observa, ¿no?, que la divergencia que existe entre el movimiento armónico simple y el movimiento resultante es bastante considerable. Pero el período se puede expresar como una serie infinita de desplazamientos angulares mayores a 5 grados y viene dado por esta expresión que tenemos acá. Viendo esta ecuación notamos que el período aumenta cuando la amplitud aumenta y cada siguiente término de la serie es cada vez más pequeño y entonces el período se puede calcular con bastante precisión si tomamos todos los términos necesarios para alcanzar dicha precisión. Por ejemplo, se observa que cuando θ máximo es igual a 15 grados sexagesimales, el período difiere con respecto al movimiento armónico simple aproximadamente en un 0.5%. Durante los pasados 3 siglos, el péndulo se utilizó como un marcador de tiempo muy confiable. Este ha sido sustituido hasta las últimas décadas por relojes basados en oscilaciones atómicas, pero antes de eso era lo que más se utilizaba para poder medir el tiempo. Para que un péndulo sea un marcador de tiempo muy preciso, la amplitud de oscilación deberá mantenerse a pesar de las pérdidas por fricción que afectan a todos los sistemas mecánicos. Incluso un cambio de amplitud que sea muy pequeño, como que la amplitud pase de 5 grados a 4 grados debido a la fricción, haría que el péndulo se adelantara 1/4 de minuto, y esto es inaceptable incluso para relojes de uso doméstico. Entonces, para mantener fija o para mantener constante la amplitud con la que oscila un péndulo, se le debe suministrar pequeños incrementos de energía. Esto lo hizo Christian Huygens con el reloj de péndulo que él inventó. En la energía se suministraba automáticamente mediante pesos o resortes con la ayuda de un mecanismo de escape y de esta manera se compensaba la pérdida de energía por fricción. Y otro uso que le damos al péndulo simple es que se puede utilizar también para medir la gravedad local, el valor de la gravedad local. Esto lo podemos hacer debido a que nada más necesitamos saber el período y necesitamos conocer la longitud, y estos se pueden conocer con bastante precisión aún con equipo sencillo de laboratorio. Aplicaciones del movimiento armónico simple. Ahora vamos a ver la última de las aplicaciones, que sería el péndulo físico. Este será cualquier cuerpo rígido montado de manera que pueda oscilar en un plano vertical respecto a algún eje que pase por él, como en este caso que tenemos este cuerpo que está oscilando alrededor de este punto al que le hemos llamado O, o de este eje al que le hemos llamado O. Puede ser, como en este caso, ¿verdad?, una tabla que está oscilando, vemos que tiene este tipo de movimiento, o puede ser un aro, o puede ser en general cualquier cuerpo de cualquier forma que nos imaginemos. Puede ser un cuerpo irregular o puede ser un cuerpo regular. Lo que nos interesa o la restricción que tiene es que sea sólido. Un sistema de este tipo pues es una generalización, como veremos más adelante, del péndulo simple que acabamos de estudiar. Veamos este cuerpo irregular. Imaginemos que este cuerpo pivota en torno a un eje horizontal que pasa por el punto P.
está oscilando alrededor de ese punto. Vemos, tiene un movimiento así, alrededor de este punto que lo podemos considerar perpendicular a la pantalla. Vamos a definir la posición de equilibrio como aquella en la que el centro de masa, al que le vamos a llamar C, está justo debajo del pivote respecto al cual está oscilando el cuerpo. Entonces podemos observar que cuando tomamos esta foto de este cuerpo que estamos viendo ahorita, no estaba en equilibrio, ya que el centro de masa está desplazado con respecto a la vertical. La distancia que vamos a tener desde el centro de masa hasta el pivote la vamos a denotar con la letra D, y el momento de inercia o momento de rotación del cuerpo en torno a un eje que pase por el pivote lo vamos a denotar con la letra I. Finalmente, en este caso vamos a estar representando la masa con una letra M mayúscula. Tomando todo esto en cuenta, la torca de restitución para un desplazamiento angular dado viene dada por esta expresión. La torca va a ser igual al negativo de la masa por la gravedad por la distancia que hay entre el pivote y el centro de masa, y todo esto multiplicado por el seno del ángulo o desplazamiento angular. Esta torca es tangencial al peso. Y de nuevo observamos que, como en el caso del péndulo simple, esta torca no es directamente proporcional al ángulo θ, al desplazamiento angular, sino que es directamente proporcional de nuevo al seno del ángulo. Por lo tanto, de nuevo, no se cumple con la condición para que se dé el movimiento armónico simple. Sin embargo, para desplazamientos angulares pequeños, veíamos la relación que podemos nosotros considerar que el seno del desplazamiento es aproximadamente igual al desplazamiento angular en sí. Si esto se cumple, entonces, así como hicimos el análisis anterior, pues podemos escribir que la torca va a ser igual al negativo de la masa por la gravedad por la distancia que hay entre el pivote y el centro de masa, y todo multiplicado por el desplazamiento angular θ. Formalmente vemos que esta ecuación corresponde a la ecuación que habíamos visto anteriormente cuando analizamos el oscilador de torsión. Son iguales, y vemos que, como se corresponden, podemos establecer que la constante kappa es igual a la masa multiplicada por la gravedad por la distancia. Y al igual que habíamos visto en el caso del oscilador de torsión, pues el período lo podemos expresar como 2pi por la raíz del momento de inercia entre kappa. Si sustituimos acá la expresión que acabamos de encontrar para la constante kappa, obtenemos esta expresión. El período para el caso del péndulo físico viene dado por la expresión 2pi multiplicado por la raíz del momento de inercia, y todo dividido entre la masa por la gravedad por la distancia entre el pivote y el centro de masa. Ahora, si de esta ecuación nosotros despejamos el momento de inercia, vamos a llegar a esta expresión, donde observamos que tanto el período como la masa, como la gravedad, como la distancia entre el pivote y el centro de masa son perfectamente medibles en un laboratorio. Entonces, este que tenemos acá, esta ecuación, es otro método que podemos utilizar para establecer el momento de inercia de un cuerpo irregular que esté pivotando alrededor de un eje que no sea su centro de masa. Este método puede ser realmente muy útil porque anteriormente utilizábamos el teorema de Steiner para poder calcular el momento de inercia de cuerpos que no pivotaran alrededor de su centro de masa, pero tiene las restricciones de que tienen que ser los cuerpos regulares o se pueden descomponer y eso, y en este caso pues es un método más directo. Entonces, un péndulo como este, decíamos un péndulo físico en general, incluye como caso particular al péndulo simple que se había analizado previamente. Esto porque podemos pensar que en el caso del péndulo simple lo que hemos hecho es que hemos ubicado el pivote lejos del centro de masa del cuerpo y lo alejamos utilizando el cordón, que era ligero e inextensible, con una longitud L.
Entonces, en este caso, si lo analizamos así, el momento de inercia para el cuerpo másico que cuelga de un cordón viene dado por la masa multiplicada por la longitud del cordón elevado al cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo esto en la ecuación que ya teníamos anteriormente para el período de un péndulo físico, vemos que el momento de inercia es ahora la masa multiplicada por la longitud al cuadrado. También debemos recordar que D es la distancia que hay entre el pivote y el centro de masa, pero en el caso del péndulo simple, esta D vendría a ser L, que es la longitud o distancia entre ellos. Entonces hacemos la sustitución y acá pues hacemos las simplificaciones correspondientes y caemos de nuevo en la ecuación que ya teníamos anteriormente del período del péndulo simple. Por esto es que decimos que el péndulo simple es un caso especial del péndulo físico, que es más general. Ahora, si la masa del péndulo físico estuviese concentrada a una distancia L del pivote, esta distancia L debería ser escogida apropiadamente, entonces el péndulo simple resultante tendría el mismo pivote que el péndulo físico original. Esto es que el periodo del péndulo simple tendría que ser igual al periodo del péndulo físico original. La longitud L a la que se debería escoger la distancia a la que vamos a poner el pivote debería venir dada por esta expresión, el momento de inercia entre la masa por la distancia. De aquí que en lo concerniente a su periodo de oscilación puede considerarse que la masa de un péndulo físico está concentrada en un punto O, cuya distancia del pivote viene dada por esta expresión que hemos encontrado acá. A este punto le vamos a llamar centro de oscilación del péndulo físico. Observemos que para cualquier cuerpo la ubicación de este punto depende de la ubicación del pivote, y si pivotamos el péndulo físico en torno al punto O, va a tener el mismo periodo que si lo pivotamos alrededor del punto P.